La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Vamos a acompañarles esta tarde Alejandro Velandia, Óscar Lozano, Jimena Charri y Alberto Ávila. En el control máster nos acompaña el ingeniero del sonido, Luis Das. Iniciamos con nuestro panorama internacional, con estos aspectos que marcan la semana en los temas económicos, en los temas sociales, que pues desde luego tienen que ver con Colombia y que afectan la calidad de vida de todos y cada uno de nosotros. Profesor Óscar Lozano, bienvenido a Panorama Económico. Vamos a iniciar este tema internacional que es bien importante y pues usted trae unos interesantes análisis para el día de hoy. Iniciemos con Panorama Económico Internacional. Bueno, muy buenas tardes, profesor Ávila, queridos colegas, oyentes amables que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Un saludo también para nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Pues, hombre, vale la pena señalar antes de entrar en materia para hablar del tema del G7, que está denunciando el problema de la estrategia de China, de Rusia y de Irán contra las democracias. Yo quiero hacer una breve observación, un comentario, con referencia a lo que ha aparecido en los diarios internacionales sobre el caso de Colombia. Es triste, es preocupante cómo nos están mirando. Colombia, una verdadera bomba social. Colombia, prácticamente estamos quedando como el descrédito por todas las acciones violentas. Hay que decirlo que este calvario que ha vivido Colombia, los colombianos en especial, que ya llevamos prácticamente 9 días, que ha sido registrado por todos los medios informativos en el mundo, no nos dejan muy bien parados, no nos dejan un buen sentido en el aspecto cultural, social, político, económico, aún deportivo, porque mire que los equipos de Colombia tuvieron que salir en competencia internacional a jugar a Asunción del Paraguay, compromisos de Copa Libertadores, porque Colombia prácticamente rechazado. La Conmebol rechazó a Colombia para jugar partidos internacionales y está en vilo el cumplimiento de la Copa América, porque los equipos no quieren venir a Colombia, y eso lo dijeron claramente por la inseguridad, por la situación, por la inestabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo que la situación de la policía, de la agresión a diplomáticos, a una diplomática de las Naciones Unidas en estos días, pues lógicamente que ponen en entredicho la seguridad, y eso ha sido prácticamente el caldo de cultivo para que grupos violentos, como dicen, disidencias de guerrillas, en fin, estén atizando todo este movimiento, estén pescando el río revuelto y están acabando están haciendo un caos estructural, nos están generando incertidumbre, miedo, pobreza, desempleo, en fin, etcétera. Entonces yo creo que la manera más correcta es sentarnos a dialogar, buscar un consenso entre gremios, entre gobierno, entre trabajadores, en fin, porque con violencia no solucionamos nada. Es con la paz lo que nos va a buscar el diálogo, nos va a permitir solucionar nuestros problemas, porque todos somos colombianos, porque todos tenemos una posición. Es triste anotarlo, eso da dolor y lágrimas ver lo que está pasando en Colombia cuando, por ejemplo, una multitud agrede a unos policías y los quiere prácticamente que quemar vivos. Eso en ninguna parte del mundo se ha visto. Entonces, eso hay que hacerlo y aprovechar este momento aquí en Panorama Económico para llamar a la sensatez, a la cordura, al respeto, a la solidaridad, porque respetando los derechos humanos avanzamos, y respetando, matando y asesinando no vamos para ninguna parte. Ese es el mensaje desde mi punto de vista. Pero ahora sí, entrando en materia, los ministros del G7 que se reunieron en la presente semana en Londres, teniendo en cuenta pues la viabilidad que hay, que ha bajado el nivel de pandemia en el Reino Unido, manifestaron su preocupación por la amenaza que representan hoy en día Irán, China y Rusia
porque están atentando con socavar la democracia, las libertades y los derechos humanos. Eso por un lado. Y por otro lado, el caso que se está viviendo en lugares, en naciones en el África, como el caso de Etiopía, como el caso de la guerra constante en Siria, el problema en Birmania y también el tema del cambio climático. Presidente Biden de los Estados Unidos, miren ustedes, no invitó al señor Putin, presidente de Rusia, a esta cumbre, lo que demuestra algo muy preocupante, y es el distanciamiento que hay entre Estados Unidos y Rusia, que lógicamente que eso genera una incertidumbre, un nerviosismo a nivel político, a nivel económico, porque de un momento a otro puede volver a renacer eso que hace muchos años, en la década de los 60, 70 y aún hasta en promedio de los 80, significó el surgimiento de la Guerra Fría. Y entonces pone eso en vilo a Europa Occidental y a toda la región de América, Estados Unidos, y aún también tiene un impacto negativo para los países latinoamericanos. Eso por un lado. Y la segunda aspecto muy importante, ya para terminar este comentario, es que el Fondo Monetario Internacional pidió poner en marcha o fijar una tasa global para evitar guerras comerciales. Este organismo instó a los países a llegar a acuerdos sobre normas legales, normas globales para la tributación de ingresos. ¿Por qué motivo? Por una situación específica. ¿Cuál es? De que es evitar a futuro un posible escenario de conflictos comerciales, es decir, llegar a un acuerdo multilateral que precisamente lo propuso en estos días el presidente Biden para que garantice algo muy importante, que las multinacionales paguen impuestos suficientes en los lugares donde tienen casas matrices, es muy importante. Y también lo que se necesita en términos generales es la mayor cooperación para hacer frente al cambio climático. Y lógicamente eso nos va a permitir regular el sistema tributario internacional, según ha manifestado la señora directora del Fondo Monetario Internacional, la economista Cristalina Georgieva. Eso es como prácticamente lo más importante que por ahora podemos destacar en el panorama internacional. Profesor Ávila. Hay otras noticias que vale la pena comentarlas en panorama económico y además de eso analizarlas, o sea, como por ejemplo el déficit fiscal, el déficit comercial de los Estados Unidos en marzo alcanzó una cifra récord de 74.400 millones de dólares. A medida que pues, obviamente mejora la economía del país, pues también se impulsan la importación de bienes. Nosotros podemos acá en panorama desmenuzar, si se quiere utilizar el término, desagregar la situación, no solamente como tal el titular, sino por qué se da este incremento de las importaciones. Pues sencillamente porque Estados Unidos está realizando una política monetaria expansiva, lo cual permite tener más capacidad de compra y desde luego se han incrementado las importaciones. El déficit, pues obviamente la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos y aumentó en un 5,6% con respecto a 70.300 millones en febrero. Esta es una información oficial del Departamento de Estado de Comercio de los Estados Unidos. Y evidentemente, o sea, en esto nos permite también hacer otro análisis más allá. O sea, el problema de los déficits fiscales es cómo se asume ese déficit fiscal. Si se asume en la misma moneda, si nosotros estamos endeudándonos en la misma moneda o estamos endeudándonos en otra moneda, como en el caso colombiano. Y traigo esto a colación porque hacemos una relación de cómo esta teoría se ha irrigado en todas las facultades de economía para decirle a los estudiantes y a los futuros profesionales en economía que no se puede tener déficits fiscales y que estos son perversos. Son perversos es cuando se adquieren en dólares o en moneda extranjera y obviamente se adquieren los compromisos que hay que cancelarlos. Y a los países se les niega la posibilidad de hacer su propio desarrollo y crecimiento con la moneda local, que le permita atender las necesidades internas sin acudir a ese déficit o a ese incremento acelerado de la deuda externa. Entonces, este es un gran punto, queridos compañeros de la mesa de trabajo, para analizarlo a fondo, porque no es un problema coyuntural, es un problema estructural de la economía mundial y de la economía local. ¿Cómo vamos a manejar los déficits fiscales? ¿Cómo vamos a manejar la regla fiscal? Porque en esto Estados Unidos ha dado un ejemplo. Ellos pueden avanzar
en esa emisión básica primaria y obviamente están reactivando la economía. O sea, están dando una excelente mirada de cómo se puede reactivar la economía, cómo se puede hacer un rescate económico después de la pandemia y obviamente están saliendo aceleradamente de la crisis. En cambio, nosotros en Colombia estamos profundizando la crisis. Y aquí el profesor Oscar Lozano lo ha manifestado. O sea, ¿cómo profundizamos la crisis? Veníamos de una apertura económica de los años 90, venimos de un déficit estructural, tanto de déficit en cuenta corriente como déficit fiscal, y esos dos déficits son los que los llamamos los economistas los déficits gemelos. Y en la medida que unimos esos dos déficits, pues estamos haciendo un incremento acelerado de la posición económica frente a los demás países del mundo. Entonces, ¿cuáles son las dos posiciones? La que tenía el exministro Carrasquilla, de seguir endeudando ilimitadamente al país, y la otra, la que venimos planteando los economistas como Juan Carlos Echeverry, Jorge Iván González, Eduardo Sarmiento Palacio, quien les habla, estamos planteando que es factible, que es posible y constitucionalmente es legal con la Constitución de 1991 que autoriza que por unanimidad del Banco de la República se pueda asumir un préstamo a mediano y largo plazo en moneda local para asumir una gran reactivación económica. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado? ¿Cuántas manifestaciones y cuántas protestas hubiéramos evitado si tomamos un sendero económico distinto al que estamos tomando? Evidentemente, el exministro Carrasquilla apuntaba siempre a que tenemos todavía capacidad de endeudamiento externo, pero ¿para qué traemos dólares al país si nosotros pagamos los profesores, pagamos los médicos en pesos colombianos? Después de que hacemos ese endeudamiento, cogemos los pesos, los volvemos dólares y entregamos nuevamente al exterior el pago de la deuda, que es sagrado, que es obviamente es un compromiso que debemos cumplir y esa es la tradición de Colombia. Pero debemos tomar otras alternativas para mejorar la situación. Y ese es el análisis que hacemos hoy comparativamente Estados Unidos y Colombia en el marco económico internacional. Profesor Alejandro, ¿cómo se comporta el dólar y por qué el dólar ha subido esta semana tanto? ¿Cuáles son las causas? No solamente una causa, porque es multifactorial. Uno de los elementos que los analistas están entregando esta semana es que definitivamente el nerviosismo, los paros, la protesta, ha generado que el dólar sea un refugio y obviamente cuando hoy uno pregunta en las cajas de cambio, las cajas de cambio estaban en el orden de 3.700 y pues obviamente la tasa representativa del mercado hoy estaba registrando 3.831. ¿Por qué se da este incremento del dólar? ¿Cuáles son las causas? ¿O hay una sola causa? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas, Luis Alberto Ávila, María Jimena Charri, Oscar Lozano, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro querido director doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando algo muy importante y qué bueno mirar los análisis desde todos los ángulos. ¿Por qué? Estamos mirando el tema del dólar. El tema del dólar en tiempo real en este momento está en los 3.804 pesos y está cerrando en los 0.07% negativo. Ha venido teniendo obviamente una subida por todo el pánico que se ha generado a nivel internacional con la estabilidad de Colombia a nivel social y con los indicadores económicos. Hay unas cosas importantes que deberíamos tratar. Recordemos que el dólar llegó a tocar casi los 4.200 pesos en el mes de marzo, entre el mes de marzo y abril. Esto es perjudicial para Colombia, pero hay una cosa curiosa, que ni con un dólar tan elevado, ni con un peso tan depreciado, equilibramos balanza comercial. Qué cosa tan peligrosa. Esto precisamente es lo que trata de hacer China para ser competitivo. Devalúa mucho su moneda para que sus productos, cuando se van a vender en el exterior, pues salgan baratos. Esa es la ventaja comparativa financiera. Y voy a lo financiero, ¿por qué? En esta crisis todos se acomodan en la crisis, ¿no? Y me parece hasta algo cómico y chistoso, porque me acuerdo que cuando estábamos comenzando la crisis muchos decían que si la salud o la economía. Y yo me acuerdo que era muy tajante en algo. Hay que explicar realmente qué es economía y que la salud está dentro de la economía, ¿sí? O sea, no podemos estar generando una dualidad que si es que el agua o la tierra, no, es que todos hacen parte de lo mismo. Y vuelvo y recuerdo algo básico. La economía es el intercambio de bienes y productos y servicios entre unos y otros. En pocas palabras, ¿qué es? Cuando unos seres humanos se suplen la necesidad con otros, o sea, de servicios, o sea, de alimentos, o sea, de consumo, o sea, de infraestructura, o sea, de muchas cosas. Esto es importante decirlo. Hay otra cosa importante. Sin ser afiliado a ningún partido y sin ser fan de ningún partido, hay que decir algo. La alcaldesa de Bogotá era la que más quería cerrar la ciudad y la que más quería limitar la movilidad en Bogotá. Eso afecta mucho a Colombia. Recordemos que Colombia, gran parte de su PIB,
es de Bogotá. En Bogotá no solo es la mejor central financiera a nivel nacional, sino también la parte política y donde se direcciona precisamente todo lo que pasa en el país. Y hay una cosa muy importante, ese paro económico tan brusco, con los niveles que teníamos de déficit comercial, déficit presupuestario, pues no se podía dar. Entonces me pregunto, estos gobernantes que tienen títulos, ¿será que es que no tienen algo de sentido común, que es que la economía no se puede cerrar? Eso lo dijeron varios economistas. Entonces ahora salen a decir las fórmulas de la Coca-Cola que por qué no hacemos esto o aquello. No, seamos preventivos. ¿Qué es el déficit? El déficit es cuando se gasta más de lo que ingresa. En pocas palabras es eso. Colombia viene con muchos años en déficit y eso se nos volvió un deporte. Déficit del 2 al 5%. Eso no es normal. Y en este momento tenemos un déficit mayor al 5%. Eso en las finanzas personales, en las finanzas de una empresa, en las finanzas de un país que son más delicadas. Esto no es un juego, o sea, con la economía no se juega de esa forma. Y con el populismo, entonces lo que tratan de hacer o el partido o el gobierno es sacar una emisión o pedir dinero a los fondos multilaterales que es que para mitigar la pandemia en el tema de que la gente no se puede mover, entonces más de 4 billones de pesos que se desaparecieron, no se invirtieron en aparato productivo, no se invirtieron en políticas de desarrollo productivo, sino se desaparecieron en el mercado. Si seguimos con esa política, vamos a hacer unas cosas. Se está hablando de que vamos a generar más impuestos a las grandes empresas o a los que más tienen dinero. Pues, ¿qué van a hacer estos? Pues no van a ser bobos, o se van a ir con sus capitales para afuera, o esos costos agregados con los que les va a tocar funcionar se lo van a pasar al consumidor, porque es que una empresa no se va a ir a las pérdidas. Y recordemos una cosa, en la bolsa de valores, que es donde se cotizan los sectores, las empresas que no son competitivas pues empiezan a caer de valor, y como se caen de valor su calificación también cae, y su calificación crediticia a nivel internacional y nacional cae. Entonces es un efecto dominó. Esto hay que explicarlo muy bien por qué. Y hay una cosa hablando del tema de emisión. Estados Unidos se puede dar el lujo de la emisión, ¿por qué? Estados Unidos, recordemos que tiene déficit comercial, déficit presupuestario, pero lo que a ellos los ayuda es que ellos son la moneda referente global. Es la moneda a través de la cual se hacen el uso de los bienes, el intercambio de los bienes, productos y servicios a nivel global. Adicional a esto, muchos de los bancos centrales en el mundo tienen sus reservas en dólares. Entonces, recordemos que la economía tiene que ampararse en su aparato productivo, porque si a un país le da por hacer emisión y el aparato productivo está caído, los impuestos los van a elevar y las condiciones no son atractivas para los inversionistas o para los ahorradores o para los que quieren precisamente invertir en aparato que genere valor, pues se van a buscar otro tipo de inversiones. Por eso hablaba que en este momento las criptomonedas se están volviendo un nicho y un refugio y una protección de cierta forma ante los ciudadanos de muchos países del mundo. ¿Por qué? Porque como ven que los estados los quieren expropiar a través de los impuestos, pues ¿qué tratan de hacer estos? Pues de esconder precisamente sus recursos, porque es que ya estamos en situaciones críticas. Y lo que estamos haciendo con la clase media y clase media alta es volviéndola clase pobre. Entonces, ¿para dónde vamos a ir? Hay una cosa muy importante hablando del contexto internacional. Joe Biden, de cierta forma, vino a recoger políticas positivas del gobierno Trump. ¿Como cuáles? Le dejó un modelo comercial muy bueno porque replanteó precisamente el comercio bilateral con los países más importantes con los que tiene déficit, que mi estimado colega estaba hablando, el déficit de Estados Unidos de los 74.000 millones, sigue aumentando, pero precisamente esto ¿cómo se para? Es con la productividad, porque en Estados Unidos, recogiendo sentimiento también del consumidor y de lo que está pasando en el productor, mucha gente ya no quiere ir a trabajar. Hay precisamente una noticia que los McDonald's estaban necesitando gente, pero como están dando subsidios a muchas personas, pues mejor se quedan en la casa que ir a trabajar. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar? Esas empresas se empiezan a sufrir, el aparato productivo se empieza a caer, los indicadores se empiezan a caer y eso empieza un efecto sistémico en toda la economía. Y otra cosa muy importante antes de cerrar, mirando los indicadores a nivel internacional, miramos la bolsa de Nueva York, hoy cerrando en su indicador Dow Jones en los 34.549 puntos, cerrando levemente el 0.93%. En el caso de una bolsa importante a nivel Europa, recordemos que este es el motor de Europa, el DAX alemán en su indicador bursátil lo vemos en los 15.196 puntos, cerrando positivo el 0.17%. El IBEX de España,
que miramos que, por ejemplo, España, una de las cosas que tiene positivas es que a veces está registrando superávit comercial, y eso es fabuloso. Lo que pasa es que ellos sí tienen un problema con el tema de que a veces tienen déficit porque tienen mucho gasto presupuestal. Esto por los programas sociales que a veces hacen los partidos sociales de izquierda. Vemos, por ejemplo, su indicador hoy cerrando en los 8.982 puntos, subiendo levemente el 0.16%. Y el índice de dólar lo vemos en los 90.87, cayendo el 0.46% negativo. Gracias, Alejandro, muy amable por este análisis. María Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. ¿Cómo se está viendo el panorama económico desde Estados Unidos? ¿Cómo se ve esta situación que se está presentando en Colombia? Que evidentemente conflictos tenemos en todas partes del mundo. El problema es cómo tramitar los conflictos, cómo no dejar que los conflictos lleguen hasta el proceso de manifestaciones, de enfrentamientos. O sea, la idea de los gobernantes de cualquier país del mundo a nivel interno es evitar que su población entre en conflicto interno, en manifestaciones, y se logre anticiparse a esos acontecimientos. ¿Cómo ve la situación allá en Estados Unidos? Jimena, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para todo nuestro equipo, para nuestros invitados. Pues los titulares en los medios más importantes de Estados Unidos, entre ellos CNN, el 5 de mayo uno de los titulares fue: las sangrientas protestas de Colombia podrían ser una advertencia para la región. Dice que muchos observadores internacionales están mirando de cerca el ciclo de protestas de Colombia en busca de señales de efectos regionales mucho más profundos. También mencionan que Duque fue el primer presidente de la región en lanzar una reforma tributaria para ayudar a que la economía de su país, devastada por la pandemia, recuperara su forma. Los medios internacionales hacen como un análisis y lo que dicen es que en Colombia la policía está matando civiles. Digamos que esa es como la percepción que se tiene en Estados Unidos con respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Dicen que la fuerza pública es quien está aterrorizando al país. Entonces pienso que es una mala señal para el país, teniendo en cuenta que Colombia recibe ayudas. Incluso hay medios locales más pequeños que dicen que las ayudas podrían ser mejor entregarla directamente a las personas que en vez de enviarlas para que la fuerza pública sea más robusta. Entonces acá se percibe, incluso lo menciona, que es como una Venezuela. Entonces pienso que es bien delicado cómo se está percibiendo las protestas en Colombia, porque lejos de verse como una protesta pacífica que debería ser su fin mismo, consagrado en la Constitución, pues es un derecho, se está viendo es como si fuera el gobierno quien estuviera atropellando a la población civil. Entonces, sí, incluso hay otros titulares que lo definen como jornadas sangrientas. Los Angeles Times, por ejemplo, dice que inmigrantes y organismos de derechos humanos condenan ataques a protestas en Colombia y piden a Duque que por favor pare la violencia. Me parece que es un mensaje bastante fuerte y no sé, hay también mucho temor por el fake news. Ya sabemos que los medios también muchas veces, en su afán de informar, también desvían la información. Entonces pienso que en estos momentos hay que tener mucho cuidado con la información que se lee y con la información que se repica, porque pues ya sabemos que se presta para muchos mensajes que muchas veces no son los indicados. Entonces sí, acá se percibe, la gente, los colombianos que viven acá están súper asustados, incluso hay muchos que han detenido su viaje de regreso a Colombia por miedo o temor a lo que está ocurriendo en Colombia, porque no es solamente en pocas ciudades, podríamos decir que son en las principales ciudades del país, doctor. Sí, y realmente el panorama no es fácil, pero mire, hay elementos importantes porque sin lugar a duda afecta a la economía, tanto local, el turismo, las actividades, el transporte de bienes y servicios. Yo pienso que en perspectiva positiva ya se está avanzando. ¿Ya? El acuerdo que logró la gobernación de Cundinamarca, la alcaldía de Bogotá, con los transportadores, con los camioneros, es muy importante.
porque uno de los factores de la inflación de costos, ¿ya?, que suben los precios de los alimentos, es justamente por eso, no poder llevar los alimentos. No es que no haya producción de alimentos, lo que pasa es que si colapsa el transporte, si colapsa la movilización de estos bienes y servicios, pues lamentablemente entramos en un shock económico, además de la pandemia. Entonces, lo que se está buscando, y ya los gobiernos locales y departamentales, como llaman los politólogos, el gobierno subnacional, está logrando unos acuerdos bien interesantes. O sea, no es excluyente. Los alcaldes, los gobernadores pueden empezar a trabajar en temas locales para empezar a concertar a nivel de sus decisiones, porque en materia macro lo que hay es importante, son dos elementos. El movimiento está reclamando que se retire la reforma tributaria, ya se retiró, oficialmente se pasó la carta por parte del viceministro encargado en su momento, el ministro Londoño, y pasó ya la carta a las comisiones económicas retirando oficialmente el proyecto de reforma tributaria. Ya las comisiones económicas aceptaron ese retiro de la reforma tributaria. Ese era uno de los puntos de la protesta a nivel macro, a nivel nacional. Entonces, en eso el gobierno nacional puede responder. A nivel local, como hemos dicho, los gobiernos departamentales y municipales pueden trabajar con los transportadores de cada región para lograr acuerdos en ese tema. El otro gran fenómeno que hemos visto, quienes hemos estado observando aquí en Bogotá, esta situación social, es que es gran mayoría de estudiantes, Jiménez. Son los estudiantes que están reclamando una nueva posibilidad. Y nosotros en Panorama Económico hemos registrado que hay cerca de 500.000 jóvenes, que es el grupo que lo llaman los mini, o sea, que no tienen ni trabajo ni estudio, o sea, no tienen un proyecto de vida. Y en eso tenemos que concentrarnos los colombianos y obviamente el gobierno nacional para desarrollar un programa de emergencia dedicado a estos jóvenes de Colombia que están reclamando en las calles, porque cuando uno recorre la carrera séptima ve las caras de estos jóvenes pidiendo que haya, pues obviamente, un espacio para ellos y les marquemos un futuro, que tengan la posibilidad o de estudiar o de trabajar. Entonces, debemos comprar menos armas y dar más estudio, menos armas y más parques, menos armas y más posibilidades culturales para la gente. Esa es, digamos, lo que están reclamando los estudiantes pacíficamente y ese es el mensaje que debemos enviarle al mundo. Obviamente que al final de las manifestaciones hay bandidaje, hay estos vándalos que siempre terminan y obviamente tienen que las autoridades, estas entidades de control, que ojalá tomen con fuerza las investigaciones y pongan un cronograma para establecer si fueron actores de extrema derecha o de extrema izquierda que se infiltraron en esas manifestaciones de esos jóvenes estudiantes que han participado pacíficamente en estos desarrollos. Entonces, yo quiero que esos elementos estén bien. Vamos avanzando en el diálogo y en distintos escenarios se ha manifestado que el diálogo es fundamental para lograr algunos acuerdos. El gobierno ya abrió una mesa de negociación con 6 puntos. Hay unos puntos que no incluyó y eso es lo importante, ¿no? Cuando va a negociar con el contrario debe aceptar. Uno lleva unos puntos para negociación en el tema económico, en el tema social y debe aceptar que su contraparte también ponga otros temas. Obviamente que la agenda no debe ser ilimitada, 100, 200 puntos, debe tener una agenda definida, pero tiene que aceptar que la contraparte lleve unos temas a la mesa y uno también lleva otros temas. Esto es el diálogo con el contrario, porque si uno impone una agenda como el caso del gobierno, pues obviamente la contraparte, los que están en el Comité de Paro Nacional, pues se van a sentir excluidos. Jimena, ¿está pidiendo la palabra? Sí, doctor, quería preguntarle algo que es muy común acá en los Estados Unidos. Las personas se preguntan, o los colombianos que residen acá en los Estados Unidos, se están preguntando, ¿es necesario una reforma tributaria en estos momentos? ¿No sería mejor esperar que la pandemia esté un poco controlada para poder hablar de este recaudo o esta reforma que en la sociedad pues se considera que sí es importante una reforma, pero que no es el mejor momento para formularla? ¿Usted qué opina? Puntualmente, la reforma tributaria es necesaria, pero no en la cantidad que estaba pidiendo el ministro Carrasquilla, que eran 23, 24 billones las necesidades de caja que él manifestaba. Después él bajó a 14 billones. Eso es lo que está el nuevo ministro José Manuel Restrepo, que fue rector de la Universidad Rosario, del CESA, es un académico, es más conciliador, tiene otro perfil. Esperamos que él empiece a concertar y tenga las reuniones tanto con calificadoras de riesgo como con todos los bancos internacionales, en fin, todas las reuniones necesarias con el Congreso de la República, con los parlamentarios, con los jefes de los partidos, con los gremios económicos, con las centrales obreras, con todos esos sectores, porque este es el momento del diálogo nacional. Y en la medida en que este nuevo ministro logre un punto de equilibrio de los recursos que se necesitan, que son cerca de 14 billones, pero en la práctica se pueden recaudar unos 7 billones. Hay unos recursos que le están diciendo al ministro que puede llegar a concertar también con
Obviamente hay unas utilidades del Banco de la República por 7.1 billones, hay unas utilidades del Banco de Ecopetrol de 3.1 billones, que eso podría en un momento determinado, bajo obviamente una coordinación nacional y una concertación con estas empresas, tener unos recursos de emergencia para atender las obligaciones de corto plazo. Esos son, digamos, los elementos económicos que se están analizando por parte del gobierno nacional y por parte de las entidades que acabo de mencionarles. Entonces, la reforma es necesaria, pero no en la cuantía que establecía el ministro de Hacienda saliente, el ministro Carrasquilla. Ahora, la coyuntura, pues no es fácil, lo hemos comentado en Panorama Económico. Estamos en un año preelectoral, el año entrante van a ser elecciones. Es muy complejo debatir una reforma tributaria en medio de una campaña electoral de todos los partidos, no solamente de uno. Tanto los que están en la oposición como los que están en el gobierno están ya preparando la campaña para el año entrante. Entonces, obviamente, estos temas se permite o se facilita para utilizarlos políticamente, electoralmente. Ese es el fenómeno realmente. Profesor Oscar. Hay algo sí, importante señor. que Discúlpeme, profesor Velandia, una cosa. Siga, profesor. Gracias. Mire, para complementar lo que usted acaba de señalar del tema del Banco de la República, que usted lo tocó anteriormente. Mire, algo preocupante. El lunes pasado salió una entrevista, por si alguno de ustedes lo quieren encontrar en el diario El Tiempo, donde la persona, María Isabel Rueda, entrevista al gerente del Banco de la República y le pregunta sobre el tema en particular que estamos tratando acá, de darle un crédito, de coger una parte, hablemoslo así, de las reservas internacionales y dársela. ¿Qué es la respuesta? Rotundamente no, dice el gerente. Dice que no, porque estaríamos dando una mala imagen ante las calificadoras de riesgo, lo estamos dando, y que el país lo que tiene que es que estabilizar el tema de los impuestos para seguir, oígase bien, para seguir aumentando ese gasto, para pedir deuda, para pedir créditos ante el Fondo Monetario, ante el Banco Mundial, bueno, en fin, eso no le preocupa, porque él rotundamente dice que no, además porque saca la disculpa de que el Banco de la República tiene pérdidas, entonces lógicamente que las utilidades están bajando y que eso, pues lógicamente que al entregarle plata al Ejecutivo, que es permitido, eso sí lo dice él, por ley, por la Constitución política que tiene, pues, como entidad jurídica, administrativa y financiera, que es el Banco de la República, a otorgarle un crédito. Eso por un lado. Pero quiero también terminar, profesor Ávila y queridos colegas y amables oyentes, con algo que conlleva, como dicen, que da en el punto final. Es algo preocupante, es el aumento progresivo, alarmante de la pobreza en Colombia. O sea, que estamos hablando de estas marchas. Miren ustedes que el problema también no es de la reforma tributaria. El problema es que viene desde noviembre del 2019, cuando el gobierno se comprometió con algunos acuerdos con los sindicatos, especialmente con las centrales obreras, y como lo han dicho las centrales obreras hoy, lo decía el presidente de la CUT, el señor Francisco Maltés, que no le ha cumplido al país, que hay unas cosas que se han quedado prácticamente en el tintero, que han sido, como dicen, gobierno de promesas, pero de tilín y nada de paletas, como se dice en términos generales. Entonces, mire, dos datos para terminar. Primero, Colombia ha cerrado el año 2020 con 21 millones de personas en condiciones de pobreza y 7.5 millones en condiciones de pobreza extrema. Hágame el favor. Lo que hay que decir que en esta pobreza se concentran las principales ciudades. El caso de Bogotá, 3.357.000, que representa el 31% de la población. Medellín, 1.255.000, el 9.4%. Cali, 934.000, el 10.6%. Barranquilla, 797.000. Eso nos dice que hay un problema de desigualdad muy grande, que, como lo dicen por ahí los analistas, y tomando como referencia los datos del DANDE, que se considera una persona por debajo de la línea de pobreza monetaria cuando sus ingresos, oígase bien, no superan los 145.004 pesos, que para el caso de un hogar de 4 personas en estas condiciones debía tener un ingreso promedio a 580.600 pesos. Esto, pues lógicamente que sabemos todos que la pandemia, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, ha generado un caos, desempleo, cierre de empresas. América Latina, la CEPAL, Colombia tiene la tasa de pobreza una de las más altas, representa el 33.7%.
Colombia tiene en términos generales de toda su población el 42.5% en condición de pobreza. Lo que se necesita entonces son medidas efectivas. Aquí volvemos a señalar lo que hemos venido comentando y lo que ya hoy en los gremios económicos, las centrales obreras, una renta básica universal urgente, no limosnas de 80, 160 y 320 mil pesos, porque 320 mil pesos y para una persona que gana un salario mínimo, 1 millón de pesos, que lo decía jocosamente el señor Carrasquilla, que una persona con 1 millón de pesos es de clase media, que le alcanza a satisfacer necesidades. ¿Dónde, señor Carrasquilla, se puede establecer eso, donde ni siquiera ni con 3 millones ya la gente vive bien? Hágame el favor, porque todo está muy caro y lo estamos dando cuenta hoy con la condición de este caos que hemos visto, que los aumentos de los productos básicos se han triplicado en un 10, 15, 20%. Entonces, lógicamente que eso hay que mirar. Y otro factor de la pobreza es el tema de que la gente no está comiendo. Hay gente que está pasando hambre, hay gente que come una sola vez en el día. Entonces, esto es lo que ha generado prácticamente poner en marcha y lo que se busca hoy en día con este nuevo consenso, con estos acuerdos que se van a discutir en la mesa por empresarios, gremios, en fin, etcétera, poner a sentarnos, porque esto prácticamente, como lo decimos en un principio, es el caldo de cultivo. Y ya para terminar, profesor Ávila, en el tema del salario mínimo, un dato muy importante, queridos amigos y colegas, el número de colombianos que gastan un salario mínimo ha crecido. En el 2017 era el 58% de la pobreza, en el 2018 el 56.6%, en el 2019 al 60.8%, en el 2020 ya vamos en el 63%. Entonces, ¿para dónde vamos? Entonces, eso es muy, muy grave. Entonces, prácticamente, como lo decíamos en un principio, esto fue la gota que derramó el vaso. Esto fue prácticamente el florero de Llorente, que mire ustedes, paradójicamente, históricamente, hace 200 años peleamos y logramos una independencia por el motivo, los impuestos. Uno de los impuestos más regresivos, la alcabala, que era, como decir hoy en día, el IVA en Colombia. Entonces, miren ustedes, paradójicamente, estamos en una situación igual o similar, pero en un siglo diferente. Entonces, esto, para terminar, es para mirar, para entender, para reflexionar hacia dónde tenemos que enrutarnos y cuáles son las verdaderas políticas económicas que el gobierno Duque, que si quiere pasar a la historia, no como un presidente mediocre, sino como un presidente que supo reorganizar y darle un cambio en el timón a este barco que se llama Colombia, es lo más urgente. De lo contrario, se nos inunda el barco y nos fracasamos todos nosotros, que es lo que nosotros no queremos como colombianos, sino queremos como gente de enjundia, gente trabajadora, salir adelante. Profesor Ávila. Alejandro, los indicadores económicos nacionales, ¿cómo estamos en esta materia a nivel regional? Sí, hablando, claro que quería argumentar algo, porque es que qué bueno es hacer un análisis, pero no solo hablando de los problemas, sino qué se debe hacer, ¿no? Cuando una persona es desordenada en el gasto y en el costo, hay que ordenar primero eso. Desde ahí empieza una reforma tributaria. Si una persona gasta mal, pues hay que hacer una revisión en qué es el gasto y empezar a cortar gastos y costos en lo que no se debe gastar. Oiga, un ejemplo en Colombia. Alejandro, un paréntesis pequeño. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente al nuevo ministro de Hacienda y el doctor Restrepo, que fue rector de la Universidad Rosario. Cuando nos reuníamos allá, en alguna oportunidad en la universidad nos comentaba eso, o sea, que cómo racionalizar lo que usted está diciendo, lo del gasto. Ella dio un anuncio muy importante. Hicieron reverso a la compra de los más de 10 billones que iban a invertir, no, a gastar en unos aviones de guerra. Eso me parece que ya es una señal positiva. Y usted lo está diciendo, Alejandro, en este momento. Sí, eso es positivo, pero yo quiero ver otra cosa. Eso está muy bien y es perfecto, pero los costos fijos del Estado también hay que reducirlos. ¿Me explico? Vamos a mirar, por ejemplo, si usted mira, por ejemplo, y es cuidadoso, mire los países que estaban en crisis y que han salido de crisis. A Grecia le tocó acabar con las megapensiones. Alejandro, una interrelación pequeña. Cuando usted revisa el presupuesto nacional, y si quiere el próximo programa, lo analizamos rubro por rubro, hay gastos inflexibles. Ya el ministro Restrepo lo dijo antes de ayer en los medios de comunicación, el 80% de los gastos no se pueden cambiar porque son gastos fijos en salud para pagar los médicos y toda la infraestructura en salud, en educación. O sea, esos gastos no se pueden reducir porque sería prácticamente pues no tener médicos en los hospitales, no tener profesores en las escuelas, acabar con todo el sistema asistencial que tiene el Estado. Entonces,
Él dice, el ministro, públicamente, ese 80, lo único que puede reducirse del presupuesto nacional es el 20% del presupuesto. Entonces, tengamos esas cifras claras para nuestra audiencia. De eso es lo que usted está hablando, Alejandro, me parece Claro, excelente. pero mire que la audiencia siempre está pidiendo es claridad en algo. Me explico. Vuelvo y repito, esto lo he hablado en muchas ocasiones. Los servidores públicos en Colombia se tienen que tocar el bolsillo y la reforma les tiene que tocar el bolsillo, los que ganan mucho dinero. ¿Por qué? Porque este es un gran componente que distorsiona también la realidad socioeconómica del país, donde una persona no se alcanza a ganar de un salario mínimo 1.000.000 de pesos y hay servidores públicos que se ganan más de 30, 40 y 50 millones de pesos y son muchos, porque no son 10 ni 20, son más de 200, 500, no sé cuántos serán, no tengo la cifra exacta, pero son muchísimos. Y los que tienen megapensiones con los dineros de los tributos son muchísimos, más otros ingredientes que tiene también el gasto, que eso se debe tocar. Singapur nos enseñó una cosa, era un país pobre, pero gracias precisamente al castigo de la corrupción y a bajar precisamente esas condiciones monárquicas para ciertos servidores públicos, fue que salieron adelante. Irlanda, Singapur tiene un impuesto a las empresas del 10 al 12%, Irlanda, lo mismo, tiene el 12%. Entonces, ¿por qué pueden llegar a cobrar esas tarifas tan bajas? Porque es un Estado deficiente. Recordaba también en otros programas, nosotros tuvimos vacas gordas por los temas de materias primas. El petróleo nos ingresó mucho dinero. ¿Por qué no invertimos todo ese dinero en generar precisamente aparato productivo, alas de transformación de energía para Ecopetrol, para ISA y muchas otras complementarias? La energía es un sector estructural que mueve toda la economía. Se sube la energía, sube la inflación. Se baja la energía, se mejora la competitividad también. Pero hay una cosa que es fundamental acá explicársela a la gente, porque es que esto no se lo hablan a la gente en ningún lado. Hay que revisar los gastos y los costos, y que es que no se van a bajar los sueldos, es que acá las cortes no se deben autorregular, lo que hablábamos una vez con María Fernanda Cabal. Acá todos tienen que precisamente cumplir una regla fiscal. Y claro, yo no estoy de acuerdo, no es que no esté de acuerdo con que los funcionarios públicos ganen bien, claro, de acuerdo, pero si las condiciones socioeconómicas del país no dan para eso, pues también ellos se deben acomodar a la realidad socioeconómica, porque o si no se les hace un planteamiento como de monarquía pública. A los productores y a los inversionistas se les tiene que dar la mejor condición. ¿Por qué? ¿Cómo se va a reactivar la economía del país? Si se graban las utilidades, si se graba más al productor, si se graba el consumo. O sea, son cosas de matemática simple, lo que decía la otra vez. Economista con alta preparación o baja preparación lo tiene que saber. Y hay otro ingrediente adicional. Muchos hablan de la energía limpia y tienden a atacar mucho el petróleo que nos ha dado de vivir durante más de 30 años y se ha vuelto muy importante en las últimas 2 décadas. Gracias a que el petróleo está hoy en día por encima de los $64, es que el país medio puede respirar y las calificadoras todavía nos siguen ahí manteniendo a punto de perder calificación, porque resulta que el petróleo, como es un activo estratégico, de cierta forma, igual que las reservas internacionales, son garantes precisamente de la estabilidad, gran parte de la estabilidad económica. Miramos, por ejemplo, el WTI, hoy cerró en los $64.84 y cayó levemente el 1.20%. Y también miramos, por ejemplo, el tema de las reservas internacionales del Banco de la República. Gracias a que el Banco de la República acá es juicioso y tiene unas altas reservas, es que eso también nos ayuda a sostener todavía algo de seguridad económica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Moraleja y conclusión, eficiencia financiera en el gasto, ayudar al productor a que en Colombia sea buenísimo consumir por los precios y buenísimo traer a inversionistas a producir porque tenemos precios competitivos para poder producir, porque es que si no la economía no funciona. O sea, pedir plata prestada y llegar a lo de Japón, que tiene una deuda de más del 250%, ellos se pueden dar lujo porque tienen un aparato productivo fuerte, pero Colombia con esos desbalances y con esos números en rojo, si no arregla sus cuentas, si no usa bien el dinero, nosotros no tenemos viabilidad económica. Y recordemos, estamos a un punto de perder la calificación y ahí se nos disparan las tasas de interés, se devalúa más la moneda y lo que recordaba, ni con $1 a 4.200 que llegamos, logramos reequilibrar balanza comercial. Entonces, ¿qué nos espera? Perfecto, Alejandro. Muy buenas tardes, María Alejandra. Se encuentra con nosotros María Alejandra Osorio, subdirectora ejecutiva de ANCOPI en Bogotá, Cundinamarca. Buenas tardes, María Alejandra. Muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Nuestra gran inquietud en este panorama económico, María Alejandra, nacional es cómo está la situación, cómo están viendo ustedes recientemente, ustedes hacen permanentemente comunicados, pronunciamientos,
¿Cómo están viendo ustedes este panorama que estamos viendo, tanto en el tema social, obviamente las protestas, ya lo hemos comentado al inicio del programa, cómo constitucionalmente la protesta está protegida, pero también cómo estas protestas, pues el desenlace ha sido complicado? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes han venido planteando en esta etapa tan compleja que está viendo Colombia, económica, social y políticamente? Bueno, ahí los estaba escuchando atentamente sobre las reflexiones que estaban haciendo, que me parece que son verdaderamente el meollo de todo este asunto, y es cuáles serían unas alternativas de financiación que pudiera utilizar el país, fuentes alternativas de financiación que no tuvieran que ser necesariamente recurrir a una reforma tributaria que sabemos que en sí mismo es el arte de quitarle las plumas al ganso sin que chille o que chille lo menos posible, ¿no? Entonces, eso le va a doler a alguien eso le va a doler y eso es absolutamente inevitable. Entonces, una reforma tributaria pues resulta es altamente inconveniente en un momento de tanta crisis, de tanta conmoción, aunque sepamos todos y quienes son más estudiosos de estos temas como son todos ustedes en esta mesa, pues saben que definitivamente hay un déficit estructural que no es solamente derivado del gasto de esta pandemia, que ha sido una de los argumentos que ha dado el gobierno nacional y que realmente no es realmente el fondo de este asunto, sino que tenemos un déficit de cuenta corriente, un déficit de cuenta comercial que viene desde antes de la pandemia y que nos pone en una situación muchísimo más gravosa con la pandemia. O sea, la pandemia finalmente es una forma de evidenciar o de hacer mucho más claro el panorama tan grave en el que ya se encontraba el país, y eso en gran medida nosotros lo hemos explicado por el hecho de que el país se ha dedicado a depender de variables macroeconómicas como son el petróleo, la generación de poco valor agregado a través de dedicarse a actividades extractivistas o meramente primarias y de poco valor agregado. Y por el otro lado, porque hemos firmado pues y tenemos unos acuerdos comerciales que se ha demostrado y que sistemáticamente nos han mostrado cifras y resultados negativos, y aún así permanecemos y tenemos vigentes todos esos tratados. Y ahí lo que dicen los empresarios, en palabras de los empresarios, eso se podría leer es: si a uno le está yendo mal en un negocio, pues lo más lógico es que si un negocio no está haciendo gana-gana para ambas partes, pues este sea revisado o por lo menos que se establezcan unas condiciones mucho más favorables. Y en el caso, por solo poner un ejemplo sectorial, es lo que están pidiendo el sector de las confecciones, una cadena de valor que hemos destruido en el país, porque antes teníamos desde el algodón, teníamos las telas, los hilos, teníamos las confecciones, el diseño, teníamos absolutamente toda la cadena de un bien intermedio, pero toda la cadena, y hoy por hoy ya lo que vemos es que la importación es masiva, es prácticamente el 100% en todos los textiles, en gran parte de los hilos, y ya lo que nos queda por salvar en esa cadena de producciones son las confecciones. Entonces, Alejandra, una pregunta que te quería hacer con respecto a eso para aclararle unas cosas a los oyentes es, o sea, con lo que tú ves y con tu experiencia, ¿por qué en Colombia es más costoso producir que en otros países? O sea, ¿cuáles son esos ingredientes que no nos permiten ser competitivos? Y por favor, para explicarles acá a mis estimados colegas y también a los oyentes, lo que tú acabas de decir, y yo estoy muy en línea con eso, es que las sumas y las restas tienen que cuadrar, y esto tiene que ser un gane-gane. Porque es que cuando el sector público se la pasa despilfarrando dinero y no sabe quién es el que tiene que sacar y esforzarse de sus bolsillos para poder sustentar esas arcas, pues no se da cuenta qué es lo que pasa. Entonces están deslindados de una realidad, porque hay economistas que se saben la teoría económica, pero que como no viven la teoría en la dinámica del día a día, pues obviamente están desfasados. Están desfasados, ¿por qué? Y creo que tú lo puedes comentar. Hay muchos empresarios que viven al día. Hay muchos empresarios que ellos pueden parar máximo o pueden sostenerse con unas finanzas regulares o negativas un mes, máximo 2. De ahí lleva la quiebra. O sea, porque es que en Colombia dicen que porque es que y no sé tú qué vas a pensar con lo que voy a decir, pero a mí me parece que todo el sistema empresarial está engranado. Si a las empresas grandes le suben los impuestos, pues ellas le suben también la carga a las pequeñas, a sus tercerizados o al consumidor.
Entonces es una cadena y nadie está deslindado de esto. ¿Tú qué nos puedes decir de este análisis? Sí, de acuerdo, o sea, digamos que en línea de lo que estás comentando es que producir en Colombia se ha vuelto supremamente costoso. Y se ha vuelto supremamente costoso, primero porque no tenemos ventajas como producción nacional, no tenemos ventajas frente a los productos importados, y eso es parte de lo que estábamos explicando ahorita. Y por otro lado, porque tenemos unos costos país que nos incrementan todo. Entonces tenemos alto costo de energía eléctrica, en los impuestos, y ahí es donde entra pues todo este tema de esta reforma tributaria que aprieta mucho más el consumo, la demanda, la restringe, porque eso finalmente son las reformas tributarias a la larga. O sea, digamos, en los términos económicos, eso a la larga lo que terminas dejando o quitándole capacidad de compra a algún sector, a uno o a otro, y por supuesto eso deriva en que en este momento que lo que se necesita es reactivar la demanda para que las empresas puedan tener mayor salida de sus productos y sus mercancías, pues hace supremamente difícil la reactivación económica. Y ya digamos que puntualmente sobre lo que me preguntas de cómo es la situación hoy de las empresas, pues es que las empresas, primero, ya agotaron todos sus ahorros, ya hoy no hay ahorros en las empresas, ya los pocos que habían se agotaron el año pasado, ya no tenemos subsidio a la nómina vigente, ya a partir del mes de marzo fue el último subsidio que se recibió. Además de eso, ya no hay gabelas ni nuevos aplazamientos. Parece que hoy salió uno, esperemos que sea beneficioso, todavía no lo he revisado, de calendario tributario. Pero además de eso, las empresas estaban funcionando, la mitad de las empresas en Bogotá y Cundinamarca estaban funcionando al 50% de su capacidad instalada o menos. Eso quiere decir que realmente todavía la economía no ha retornado a su círculo natural, y eso pues es una dificultad. Y todavía tienen unos porcentajes entre el 30 y el 20% de dificultades de flujo de caja para asumir nómina, impuestos y todos sus asuntos y compromisos operativos. Entonces todavía esas restricciones y de liquidez principalmente, porque ahí es donde está el asunto. Las empresas no es que no se quiebran por el balance general, se quiebran por el agotamiento en las cajas, y eso pues es básicamente o se traduce en la falta de liquidez para asumir los compromisos que tienen en el día a día. Y digamos este otro comentario para cerrar. Por supuesto, la mayoría de las micro, pequeñas y medianas viven del día a día. Esa es la realidad colombiana. Viven de lo que se vende en el día, lo que se acumula y se vende en el mes. Y el mes de abril fue un mes de muchas restricciones, por lo menos en la ciudad de Bogotá. Tuvimos prácticamente cierres para el sector que menos afectación tuvo afectaciones de 10 días. De todos los días hábiles del mes. Entonces, eso pues realmente es un costo productivo que está asumiendo ahí el empresario y que no se le va a retornar. Alejandra, que te iba a hacer ahí. Alejandra no tiene una pregunta, pero sí, Alejandra. ¿Me permite, Alejandro? Es una pregunta a Alejandra. Muy buenas tardes, de saludos, Carlos Lozano. Es que, mire, hay una cosa muy válida que tú acabas de señalar, y es que el gobierno se había comprometido, no sé si estamos en un error, de que iba a, digamos, ampliar esa cobertura de los subsidios a la nómina hasta el mes de junio. No sé si eso se quedó en stand-by, por un lado. Y por otro lado, ahí es muy preocupante porque cada día, y hablando del déficit comercial que ha tocado el doctor Ávila, Alejandro, es que cada día es peor. Mire, les doy el dato a hoy. Según el DANE, el déficit comercial de Colombia es de 14.000 millones de dólares. Apenas estamos exportando 31.200 millones de dólares, lo tengo acá, entre 25 economías, y ocupamos el puesto número 25. Eso es una vergüenza. Es el país que menos exporta de la región de América Latina, es Colombia, según datos de la CEPAL. Pero sí, nos estamos importando, estamos aumentando, ya vamos en 47.000 millones de dólares importados. Y alguien me decía en estos días, es que mire, en el caso de productos, por ejemplo, como el pan, en fin, etcétera, el trigo, se están aumentando importaciones de más de 7.000 toneladas de trigo. Entonces, eso es prácticamente lo que estamos hablando. Aquí se volvió más barato importar que exportar.
Entonces, por Dios, otro punto importante para complementar el tema de la reforma tributaria nefasta, que en buena hora el gobierno retiró a tiempo, si no hubiera sido una debacle peor, es que se necesita es aumentar, el gobierno debe diseñar una política económica para fortalecer las pymes, para que la pregunta, profesor Lozano, fortalezcan su aparato productivo y puedan exportar, porque es que ahí está el meollo del asunto, colegas. Tenemos que exportar, exportar es vender, vender es producir, producir es competir. Esa es una clase de economía que los grandes economistas se les ha olvidado. Al señor Carrasquilla se le olvidó decir cosas sustanciales, no decir que los huevos valían 1.800 pesos y una cantidad de pendejadas y de ridiculeces que han sido motivo de sátiras, de chistes en nuestros medios. Entonces, no, porque ese es el desconocimiento. Alejandro dice es que algunos economistas, sí, eso es cierto, hay algunos economistas teóricos, los señores que trabajan allá en el edificio de San Agustín, del Ministerio de Hacienda, no se han dado cuenta de la importancia de las energías renovables, no se han dado cuenta del valor que tiene, la importancia que tiene. El señor Duque lo dijo en una entrevista, es que yo pasé por alto a mirar que, por ejemplo, los costos funerarios iban a aumentar un 19%, o no me di cuenta que los servicios públicos iban a aumentar un 19%, por Dios. Entonces, ¿quién manda a quién en un país como Colombia? ¿El ministro de Hacienda? ¿El presidente de la República? ¿El Congreso? No hay una coordinación, el Congreso va por un lado, el presidente va por el otro, los gremios van por el otro, como dicen, un total desfase, por no decir que un despelote en términos generales. Entonces, para terminar mi intervención, y coincido con lo que dice la doctora Alejandra, se necesita es que el Estado, en este momento el gobierno, diseñe una política para fortalecer el empleo, diseñe una política para fortalecer las exportaciones. Ahí está claro el mensaje para sacar adelante un país. Los grandes países, China, Singapur, en fin, etcétera, Europa, venden, Estados Unidos vende, todo el mundo. ¿Y nosotros qué vendemos? Tenemos una riqueza y ¿por qué no la aprovechamos? A mí me preocupa la situación porque si no hay subsidios por parte del Estado, lo que dice usted, Alejandra, es muy cierto. ¿Qué va a pasar con las empresas? Y cada día el desempleo está, bueno, se dice, dando pasos gigantescos. Sí, Alejandra, una pregunta que te quería hacer, y que, porque es que tenemos que dejar tanto populismo y que bueno aprovechar este medio para profundizar los problemas. ¿Tú estás de acuerdo? O sea, no sé, es que a veces los países los manejan con tanto populismo que eso es lo que no permite ver con claridad. Mira lo que yo comenté, no sé si lo viste al principio, en Estados Unidos están generando asistencialismo. Obviamente es una economía muy distinta a nosotros, no nos podemos comparar, pero voy a que mucha gente en Estados Unidos ya no quiere salir a trabajar porque les está llegando el cheque a la casa. Eso mata productividad también. Un país como Colombia no se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos un aparato económico, ni un dólar de reserva internacional, ni un dólar que nos sirve de transabilidad en todo el planeta para respaldarnos en él. Ese asistencialismo ya superó creo que los 4 billones de pesos y está dentro de la reforma. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque es que se le está dictando a la gente, así como un país como Venezuela, que tranquilos que el Estado va a responder, pero ¿quién va a pagar todas las deudas? Y otra cosa, a los productores eso los perjudica inmediatamente. ¿Por qué? Porque está en su misma mano de obra. Si les llega un cheque a la casa, si no están trabajando, ¿eso qué va a generar en el mercado? ¿Cuál es el sentimiento también? ¿Tú qué analizas de esto? Bueno, ese es un punto bien para problematizar y para hablar varias cosas del país. Lo primero, pues, es que evidentemente las medidas de asistencialismo no son las soluciones en el mediano y en el largo plazo, porque generan todos los efectos que tú has mencionado y otros más que son supremamente nocivos para una sociedad. Pero lo cierto es que en medio de la pandemia y con una cifra creciente de pobreza extrema y de pobreza y de desempleo, pues todas esas circunstancias hacen que se haga necesario tener un grado de asistencialismo mayor a un nivel normal sin pandemia. Esa es una particularidad de este periodo. Yo ahí te quería complementar algo para que tú lo contestes. ¿No sería mejor coger esos más de 4 billones y lo que se vienen, que pueden ser hasta más de 10 billones en total de pesos, dárselos al productor en bajarles los impuestos a ellos o dejárselos en cero durante una gran temporada para que se vuelvan muy rentables en la producción y esa gente, todos esos desempleados, los puedan incluir precisamente en el aparato productivo? ¿No sería precisamente como un efecto virtuoso del uso de ese dinero para que no se desaparezca en el mercado y nos quede como deuda, sino que vaya de una vez precisamente a hacerlos a ustedes competitivos? Porque creo que tú representas un gremio y eso es lo interesante. Mira,
creo que si al gremio lo incentivan, bajándole los impuestos y volviéndolos atractivos a nivel financiero comparativo con otros países, pues eso sería una buena fórmula. ¿Qué opinas de eso? Sí, de acuerdo, o sea, digamos que en términos generales nosotros creemos que sí tiene que haber algo de tributación y creemos que todos debemos aportar al fisco y eso es una cosa de los países capitalistas y hay que aceptar. Lo que pasa es que tenemos que tener primero tributación progresiva. Es decir, que los que más tengan realmente paguen más, que es lo que no sucede en Colombia. Segundo, que hay sectores que les está yendo bien desde antes de la pandemia, incluso ahorita dentro de la pandemia, y esos son sectores que tienen grandes beneficios y exenciones tributarias. Ahí lo que se espera, lo que se estima según la ANDI es que hay cerca de 9 billones de pesos ahí, que es prácticamente el 80% de lo que pretende recaudar en esta segunda versión de la reforma tributaria el gobierno. Y tercero, hay un montón de gastos de funcionamiento del Estado que podrían recortarse y que el Estado podría ser mucho más eficiente y reducir todos esos gastos. Y así como nos llaman a todos a la austeridad, pues el gobierno será el primero que da la pauta y reduce y revisa sobre todo los temas de corrupción que por supuesto le están dejando unos enormes huecos al Estado, que ahí también se estima que se han perdido billones y billones de pesos, y también si de eso se ajustara, pues ahí habría un recaudo importante. Para concluir, lo siguiente, quizás en este momento no sería el momento más oportuno para hacer una reforma tributaria, pero además de que no es el momento oportuno, habrían otros mecanismos y otras fuentes de financiación sin tener que buscar cómo quitarle las plumas al ganso, que por cierto ya está bien flaco porque está prácticamente desnutrido, y ese es todo el sector productivo y ese también es toda la clase media que está absolutamente absorbida por esta pandemia. Muchas gracias, Alejandra. Realmente bien interesante este diálogo que hemos realizado hoy en Panorama Económico. Llegamos al final de nuestro programa, no el tiempo es pues limitadísimo, pero estos temas son inagotables. Nosotros lo que queremos es contribuir con propuestas, discutir distintos puntos de vista. Obviamente, la idea es que desde acá podamos decirle al gobierno nacional, con los gremios, como ustedes, ACOPI, presentarle alternativas, porque realmente la crisis es tan profunda que realmente desde todos los ángulos tenemos que presentar propuestas para salir de esta crisis social en la cual está el país, y obviamente el nivel de protesta. Lo comentábamos al comienzo del programa, de que ya los gobiernos regionales, en el caso de la alcaldía, la gobernación de Cundinamarca, ha logrado negociar con los transportadores y empezamos a bajar la tensión de este conflicto que estamos viviendo, porque cuando ya no hay alimento y no pueden pasar los carros con las medicinas, con oxígeno, estamos viendo la muerte, la pérdida de muchas vidas en Colombia, y en esto debemos contribuir en estos programas de formación de opinión como es Panorama Económico. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo, llegamos al final del programa. Estuvimos con ustedes Alejandro Velandia, Jimena Charri, Oscar Lozano y nuestra invitada especial, María Alejandra. Muchas gracias y muy buena tarde. A ustedes muy buena tarde. Buena tarde. Que estén muy bien. Buena tarde. Buena tarde. Gusto saludarlos como siempre. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.